Hold out to pray. Lord, show me the way. Reasons to walk away. Maybe I just need one good. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniela? Vamos a esperar a que se terminen de conectar y pues ya damos inicio a la clase, ¿listo? Ok, bueno. Hola, buenos días. Buenos días. No, a mí me da pena. Sí. El Museo Nacional, luego fue al Tequendama, se reunió con alcaldes, con gobernadores. En el día de que estaban haciendo la alcaldesa no fue, pero sí estuvo muy cerca, por ejemplo, del presidente, de la ministra de Cultura, también de la otra. Está bien, ya la quito. ¿Qué? Sí, en eso estoy. La profesora.
Profe, no se escucha, tienes el micrófono apagado. Ah, no, sí, tranquilos, está desactivado porque estaba cuadrando una cosa aquí en la casa. Todavía estoy esperando a que terminen de conectarse. Ya ahorita lo enciendo, perdón, qué pena con ustedes. Ok, buenos días para todos, ¿cómo están? Hola, profe. Gracias, profe. Hola, buenos Hola, días. profe, buenos días. Hola. Buenos días, profe. Qué lindo verlos cuando han salido de su cama. Ayer tuve clase y todos estaban en pijama. En pijama y en su cama. Bueno, entonces, Lo que hace tener clases de 7 de la mañana. exactamente, si los que tienen clase de 7 sí madrugan. Listo, entonces la idea es que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar el día de... Espérenme un momento. Perdón. Entonces, vamos a revisar el día de hoy factores de riesgo familiares para el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Entonces, la idea es que a lo largo de este corte vamos a revisar diferentes temáticas que uno se puede encontrar en las instituciones educativas y frente a las cuales pues uno tiene que realizar ciertos procesos de seguimiento y ciertos procesos de acompañamiento. Entonces, la idea es que vamos a pues, ir revisando las diapositivas, yo les voy a ir realizando preguntas, la idea es que lo hagamos más o menos de interacción y no que esté hablando yo todo el tiempo, entonces porfa, no se duerman, no se alejen del computador, yo desde acá tengo o sea, yo puedo activar sus cámaras desde el control de mi computador, entonces, por ejemplo, si yo quisiera iniciar la cámara, a ustedes les va a llegar allá el mensaje, les va a llegar allá el mensaje y ustedes se van a dar cuenta en el momento en que yo les active la cámara. Entonces, porfa, no se duerman, no estén teniendo relaciones mientras hacemos la clase, o sea, enfoquémonos aquí en la clase. La idea es que terminemos lo más pronto posible, ¿listo? Igual si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre lo que estamos revisando, pues me van comentando, ¿listo? Les voy a pasar, ahorita por el chat les paso un vínculo de Drive para que llenemos la asistencia, porque
pues igual ustedes saben que estas sesiones ustedes deben asistir normal, común y corriente como clase, entonces debemos dejar el soporte de quienes fueron los asistentes, ¿listo? Tengan en cuenta también que para cada una de las clases que realicemos, ya ven las diapositivas, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Señora. Listo, para cada una de las clases que realicemos, se les va a enviar un link diferente. O sea, este link con el que ingresamos hoy fue para esta clase, pero cada semana se les va a estar enviando un link diferente de ingreso y pues a mí me llega el día anterior. Entonces, igual que ayer, en horas de la noche yo les envío el correo con los links de ingreso para que ustedes puedan ir ingresando a las clases y pues nos podamos reunir así semanalmente. Digamos que la universidad todavía no ha dado un lineamiento de hasta cuándo vamos a estar haciendo las clases así, pero pues les pido paciencia, les pido comprensión y pues que podamos realizar los trabajos de la mejor forma posible. Igual yo les voy a estar dejando las actividades en el aula cuando tengamos actividades evaluativas y demás, o las estaremos desarrollando aquí mismo dentro de las sesiones para que podamos pues ir sacando las notas del corte y que no nos atrasemos. Entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario frente a cómo vamos a manejar las clases y demás. No, profe. No, profe, por el momento no. Vale, listo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un artículo científico que fue realizado por esos autores que ustedes ven en la pantalla. El artículo se llama Factores familiares de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una institución educativa media técnica en Colombia. Entonces, lo que vamos a revisar más o menos es como la RAE del documento, qué fue lo que ellos hicieron, qué fue lo que ellos encontraron y a partir de eso que ellos encontraron, la idea es que nosotros, según lo que hemos visto en las clases, propongamos una serie de propuestas de intervención teniendo en cuenta el principio de prevención y pues el principio de intervenciones y de qué puede hacer uno en estas comunidades, ¿no? Entonces, ay Dios, eso no era lo que yo tenía que hacer aquí. Trácata. Entonces, les estaba diciendo que esta investigación, pues que lo que vamos a revisar es un artículo científico. El objetivo de esta investigación fue buscar y determinar pues cuáles eran los factores de riesgo que incidían en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la institución educativa técnica San Luis Gonzaga del corregimiento del Chicoral. Entonces, esta investigación la realizaron hace, creo que en el 2016 fue, y utilizaron una metodología de investigación de tipo cuantitativo y transversal. Es decir, ellos estaban utilizando unos métodos de medición que les permitían medir diferentes variables o diferentes elementos a lo largo de la investigación. El instrumento que ellos utilizaron fue la encuesta internacional para estudiantes de enseñanza media, que es un cuestionario estandarizado de la versión 2009 de Argentina. Entonces, este cuestionario se ha aplicado en diferentes poblaciones a lo largo de América Latina y lo que busca encontrar es cuáles son los factores que más inciden en el desarrollo o en el mantenimiento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes adolescentes. ¿Listo? Entonces, como contextualización de la investigación, encontramos que lo que ellos querían encontrar era identificar cuáles eran los factores de riesgo que inciden en el consumo por parte de sus estudiantes. Aquí apagando micrófonos porque se nos devuelve el sonido. Entonces, si ustedes tienen, porfa, encendido su micrófono, porfis, apáguenlo para que no se nos devuelva el sonido. Y en caso tal de que yo les pregunte o quieran hacer alguna intervención, pues lo vuelven a encender, ¿listo? Chan, 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 chan. Creo que ya apagué todos. Listo. Entonces, dice identificar, les estaba diciendo, lo que buscamos es identificar, ay Dios, me fui, identificar los factores de riesgo familiares que inciden en el consumo de drogas y a partir de ahí, digo, de sustancias psicoactivas, y a partir de ahí generar acciones conjuntas teniendo en cuenta pues el acompañamiento de la institución, los estudiantes, los padres de familia, bueno, o sea, como los diferentes estamentos a nivel individual, institucional y político. Entonces, lo que buscaba esta investigación era de forma transversal afectar todos estos niveles de intervención frente a los jóvenes de la institución Juan Luis Gonzaga. Y en últimas lo que querían era lograr la reducción del surgimiento de conductas problema
que se habían identificado con anterioridad en la institución, que era el fracaso escolar, la vinculación a grupos desviantes, el consumo de sustancias psicoactivas, falta de acompañamiento, pérdida académica, bueno, todo eso era lo que querían disminuir dentro de la comunidad. ¿Listo? Entonces, Cristian, ¿me puedes contar, por ejemplo, qué has entendido hasta ahora de qué trata la investigación? Bueno, pues básicamente querían identificar los factores de riesgo que están presentes en en una institución educativa. Utilizaron un estudio descriptivo y utilizaron una escala estandarizada. La idea era pues identificar conductas sí, que se asocian al consumo básicamente, tanto familiares como otras cosas. Listo, vale, gracias, Cristian. Entonces, a partir de ahí, digamos que dentro de la misma contextualización, en el Informe Mundial de Drogas que ellos utilizaron en su marco teórico del 2006, ellos encontraron que la problemática más importante que se da en América Latina, al igual que en otras regiones del mundo, lo constituían el alcohol, el tabaco y ciertos psicofármacos, es decir, sustancias psicoactivas de consumo legal. ¿Listo? Entonces, al ser sustancias de consumo legal, pues la problemática es mayor porque son de fácil acceso, porque no hay una estigmatización frente a ellas, porque se ha naturalizado el consumo de estas sustancias. De igual forma, las drogas ilegales que se consumen van como de orden de mayor a menor. Entonces, la que más se consume es la marihuana y de ahí para allá, pues va bajando. Entonces, el clorhidrato de cocaína, la pasta de cocaína, las drogas sintéticas y la heroína. ¿Sí? Digamos que eso es como de mayor a menor lo que se da en el consumo en los jóvenes, o pues eso era lo que decía el Informe Mundial sobre las drogas en el 2006. Entonces, en efecto, lo que vamos a encontrar es que en los estudiantes de diferentes instituciones educativas, lo que más se consumía eran estas sustancias de uso legal y después, pues aquellas de uso ilegal, teniendo como mayor frecuencia y con mayor uso el consumo de la marihuana. Entonces, vamos a ver un video. La idea es que a partir de este video ustedes como que tomen apuntes y demás y pues al finalizar el video yo les voy a preguntar ciertas cosas del mismo. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes, por favor. Las drogas y los factores de riesgo y protección en los adolescentes y jóvenes. La adolescencia y la juventud son etapas de cambio en las que la persona debe aprender, entre otras cosas, a tomar decisiones responsables frente a situaciones nuevas que en muchos casos pueden traer graves consecuencias para su vida, como es, por ejemplo, el consumo de drogas. Las drogas están presentes en la vida de adolescentes y jóvenes, quienes pueden encontrarlas muy fácilmente, y esa es una de las razones por las que el consumo va en aumento. El 10.5% de adolescentes y jóvenes en el Perú inició su consumo en estas etapas de la vida. Por ello es importante informarse bien. El consumo de drogas ocasiona una enfermedad llamada dependencia, que se caracteriza por la tolerancia, es decir, un incremento en la frecuencia y cantidad de droga que se consume, y el síndrome de abstinencia, que son una serie de síntomas psicológicos y físicos que crean un intenso malestar cuando la persona deja de consumir, lo que la lleva a repetir el consumo. Las causas por las que una persona puede consumir drogas se llaman factores de riesgo, y entre otras tenemos la presión social. En muchos casos, adolescentes y jóvenes piensan que para ser aceptados en un grupo deben hacer lo que sus miembros hacen y terminan consumiendo alcohol y otras drogas para no ser rechazados por esas personas. El acceso fácil. En nuestro medio, las drogas pueden encontrarse con facilidad, incluso pueden comprarse por delivery. Además, en nuestro país las drogas tienen un precio que está al alcance de los adolescentes y jóvenes. Escapar de la realidad. Muchos adolescentes y jóvenes encuentran en las drogas una forma de evadir la realidad o de adaptarse a las presiones de la vida, el estrés y los problemas. Curiosidad por experimentar. La curiosidad es una característica propia de la adolescencia y la juventud, y en algunos casos, el deseo de experimentar nuevas sensaciones puede llevar a consumir drogas sin tomar en cuenta los riesgos que esa conducta tiene. Entorno familiar disfuncional.
Una familia donde existen conflictos entre padre y madre, donde los roles, las reglas y normas no son claras, donde hay violencia familiar o donde uno de los integrantes consume drogas, puede favorecer que adolescentes o jóvenes se inicien en el consumo. Para disminuir la posibilidad de que una persona se inicie en el consumo de drogas, se deben desarrollar los factores de protección, como por ejemplo, fortalecer la autoestima. Un adolescente o joven que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora y se quiere, será capaz de enfrentar con éxito los diferentes desafíos que se le presenten en la vida. Promover la práctica de los valores. Es a través del ejemplo de los adultos que adolescentes y jóvenes aprenden a apreciar, respetar y vivir con valores como el respeto y la responsabilidad para con su propia persona y la comunidad. Desarrollar habilidades sociales, es decir, la capacidad de relacionarse con personas de su misma edad y con adultos a través de una comunicación directa y clara. Aprender a resolver conflictos de una manera adecuada. Hacer frente a la presión de grupo y tomar decisiones responsables. Entorno familiar cercano y acogedor. Es importante que el adolescente se sienta querido, valorado y respetado por sus padres y familiares, que viva en un entorno que le dé seguridad, protección y confianza, y que desarrolle un sentido de pertenencia familiar. Favorecer espacios libres de drogas, donde adolescentes y jóvenes pueden desarrollar actividades culturales y deportivas. Para ello es importante que la comunidad se organice y enseñe a adolescentes y jóvenes la importancia de cuidar su medio ambiente y desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico y social. Listo, entonces, empecemos a ver de por acá. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Listo. Por ejemplo, John Caicedo, cuéntame qué entendiste del video, de qué trataba. John Caicedo, gracias. Bueno, el video trataba sobre, pues hablaba sobre los factores de riesgo y los factores de protección, pues que tiene un joven en su etapa de aprendizaje, que es la etapa en donde tiene que tomar decisiones responsables ante situaciones nuevas, y una de esas situaciones nuevas que siempre se presentan es el consumo de drogas. Y pues entonces nombraron varios factores de riesgo que pueden ser, por ejemplo, la presión social, el acceso fácil a la compra de drogas y además que son baratas, o también como escape de la realidad por depresión o otros factores ahí, o que la familia es disfuncional, o simplemente por experimentar algo nuevo. Y los factores de protección, pues fortalecer la autoestima o promover la práctica de valores, de respeto, de no estar triste, de desarrollar habilidades sociales con personas de su misma edad, como tratar de salir de su entorno familiar disfuncional, pero no con malos pasos, sino hablando con amigos o en esta clase de cosas. Ok, vale, listo, gracias, John. Luisa Zaralde. Luisa. Hola, Luisa. Luisa. Ese momento incómodo en que se dan cuenta que te dormiste. Luisa Zaralde. ¿Qué estás? ¿No estás? Luisa. Luisa no está. Está bien. Isabela Herrada. ¿Estás? Aquí estoy. Hola Isabela, ¿cómo estás? Entonces, Isabela, de estos factores que vimos en el video y de estos, o bueno, de los factores de riesgo por el momento, de esos factores de riesgo, ¿tú consideras que esos, no sé, los vivenciaste en el colegio, no personalmente tú, sino con compañeros y demás, o en la universidad, te parece? Profe, Luisa me está hablando por WhatsApp y que el micrófono del computador está dañado, que no le sirve, que el wifi está parado. Ah, bueno, listo, está bien, entonces está Pero despierto. que sí Saludos. está. Vale, Dayana, gracias.
Listo, entonces Isabela, te estaba preguntando que si de estos Sí, factores de riesgo los viste en el colegio o en la universidad y cómo o sea, cómo se evidencian, por ejemplo, en lugares particulares. claro, pues empecemos por cada uno de los que mencionan, como para poner ejemplos puntuales. Listo. Creo que la aceptación social, poniéndola así, puede aparecer en dos vías. Una, que simplemente ves que tus compañeros están consumiendo y vas a hacerlo solo por el hecho de ver los que están haciendo. O también por cierta presión eh, social, o sea, que los compañeros te presionen para que lo hagas, para que seas aceptado. Y Ujú. eso se puede, creo que regularmente en las fiestas, que Sí. es donde el consumo es más evidente y más, pues, en mi contexto social, donde en mi barrio, pues, regularmente no se veía eso, eh, pero personalmente no lo viví. Sí. Mm, el precio al alcance, bueno, pues, ay, no me deja acceder a la cámara. Es que estoy desde el celular porque la señal está pésima, entonces estoy con datos. Dios, eso nos hace la cuarentena, todos estamos así. El internet va a morir Sí, para todos. no, y en mi casa todos están conectados, o sea, mis dos hermanos, mi mamá. Listo. El tema del precio al alcance, bueno, en Colombia sabemos que las drogas están al alcance. Es muy fácil. Tú en la esquina, no solo el precio, sino las puedes conseguir en la esquina de tu casa, vivas donde vivas, en el parque de al frente. Em, sí, es fácil conseguirlas. Ujú. Mm, el escape de la realidad, bueno, sí, pues los adolescentes se enfrentan con muchas cosas al mismo tiempo en ese momento del ciclo vital y, y les brinda una manera de estar pues de evadir eso que les está sucediendo o simplemente pues de un bienestar momentáneo, por decirlo así. Em, y eso se puede relacionar mucho con la siguiente, y que es como de todo ese ámbito familiar. eh, Cuando adolescentes tienen dinámicas conflictivas en los hogares de violencia o ni siquiera, pues no es necesario que sean de violencia, pero sí dinámicas conflictivas, eh, pues pueden buscar como alternativa las drogas Ujú. para evadir eso que sucede. Ujú. Sí, Ya vale, diría que gracias, pues Isabela. en los factores de riesgo los asociaría. Vale, listo. Entonces, digamos que en el estudio lo que nos presentan es que, o bueno, lo que querían mirar en la investigación era cómo estos factores de riesgo se relacionaban directamente con factores familiares. O sea, lo que veíamos en el video es que hay una serie de factores sociales que permiten, permeabilizan y hacen posible el consumo de sustancias psicoactivas. Lo que quiere mirar esta investigación o lo que quería mirar esta investigación era cómo los factores de riesgo o cuáles eran los factores de riesgo familiares que propiciaban el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes. Entonces, tengamos en cuenta que no es solamente el consumo de marihuana o cocaína o demás, sino el alcohol, el cigarrillo, medicamentos y demás que también son sustancias psicoactivas. Entonces, las problemáticas que se pueden presentar por el consumo de sustancias psicoactivas, lo veíamos en el video, se puede dar por insatisfacciones de los adolescentes que no se sienten cómodos, que están tristes, que están ansiosos, que están deprimidos y no se ha generado un primer proceso de detección de la inconformidad del estudiante. Entonces, como no hay un primer nivel de atención, lo que hace este estudiante es buscar otro escape. ¿Sí? Entonces, como no está el orientador, como no está el familiar, como no está el docente que esté ahí pendiente de estas situaciones, lo que hace el estudiante y que le queda mucho más fácil es que su amigo viene y le dice, nada más, marica, que nos fumamos un cigarrillo y a partir de ahí inicia el consumo. Se puede dar por desmotivación también, en el cual la desmotivación se puede dar por causas familiares, económicas, académicas, o sea, todo lo que afecte las diferentes áreas de ajuste del estudiante puede generar desmotivación en él y que inicie un proceso de consumo. Sin embargo, si nosotros miramos estas dos primeras problemáticas, pues
cualquiera de nosotros sería consumidores, ¿sí me va a entender? Cualquiera de nosotros tiene factores de riesgo para ser un consumidor de sustancias psicoactivas. E igualmente, si uno revisa, entonces va a encontrar que en efecto ustedes pueden ser fumadores sociales, tomadores sociales, bueno, X cosas pueden más consumir porque esto existe y está naturalizado, es decir, está bien visto socialmente y no hay ninguna regulación frente a este tipo de temas en realidad. ¿Qué otra problemática puede incidir en el consumo? La baja autoestima de los estudiantes, el déficit en habilidades sociales, problemas en las relaciones interpersonales y en últimas todo esto va a desencadenar en la búsqueda de salidas a sus frustraciones o tristezas a través del consumo de sustancias psicoactivas, bien sean de uso legal o de uso ilegal, como lo hemos definido hasta el momento. Entonces, estas problemáticas van a desencadenar en unos factores de riesgo. Entonces, lo que veíamos en el video es que pues hay varios factores de riesgo, pero dentro de los que encontramos relacionados con la familia, encontramos estos 4 principales. Entonces, empecemos. Sergio Santos, ¿estás por ahí? Sergio. Sí, profe. Acá Hola, estoy, Sergio, profe. ¿cómo estás? Entonces, cuéntame qué entiendes de ese primer factor de riesgo. Uso de drogas por parte de los padres y actitudes positivas hacia el uso de las drogas. Pues, profe, que en el entorno familiar, en el núcleo central, si los padres son consumidores de algún tipo de sustancia psicoactiva, va a facilitar el acceso y, y como la actitud hacia este consumo. Entonces, si mi papá consume cigarrillo o fuma todos los días y siempre que yo llego a la casa huele a cigarrillo, entonces como que si un día me ve fumando en la puerta de la casa, como que seguramente no me diga nada y esto va a facilitar el consumo de drogas. Ok, listo. Vale, perfecto. Ana Milena Roa. Ana Milena. Ya, qué pena. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué entiendes por el segundo elemento. Pues yo, o sea, como dice, divorcio o separación de los padres. Entonces, yo veo que, bueno, ante una situación así que le genera a uno pues cierto malestar, porque en cierto punto se le está como rompiendo su vínculo familiar, pues uno como que trata de buscar una solución Sí. y pues uno como que cae en las drogas, ¿no? Bueno, empieza a fumar así. Pues así lo entiendo. Ok, sí, es un factor, exacto, es un factor de riesgo. Listo, perfecto. Miguel Pérez. Miguel, gracias. Ya casi. Cuéntanos, ¿qué entiendes por el tercer elemento? Pues me imagino que debe ser más al hecho de que algunas situaciones del entorno en el que más vive socialmente lo afectan tanto que uno busca, pues, cierta manera de distracción. Ok, listo. Entonces, vale, vamos a explicar esto entonces. Cuando nosotros hablamos de los problemas del manejo en la familia, que lo vamos a encontrar de aquí en adelante en varias diapositivas, nos estamos refiriendo a cómo dentro de la familia, dentro del núcleo familiar en el cual vive este estudiante o este adolescente, la forma de solucionar los problemas no se da de forma efectiva. Entonces, por ejemplo, hay golpes o se dejan de hablar entre ellos o hay dinámicas de violencia o el padre ve que su hijo está haciendo pataleta y no sabe cómo solucionarlo, no sabe cómo contenerlo. A eso nos referimos cuando hablamos de problemas del manejo de la familia, que dentro del mismo núcleo familiar no existen herramientas que permitan solucionar los problemas de forma efectiva. Entonces, como no hay herramientas de solución de problemas dadas desde la familia, pues el consumo de sustancias psicoactivas me parece bien, me parece tranquilo porque pues me relaja más que el hecho de estar rompiendo cosas en mi casa o golpeándome con mi hermana o cosas así por el estilo, ¿listo? Entonces, Daily Camargo. Daily. Ya, profe. Hola, cuéntame qué entiendes por el último. Pues no sé, yo pienso que hace como más referencia a las expectativas que tienen frente a los padres a los hijos, entonces como que muchas veces los padres pueden tener expectativas muy altas frente a la parte académica de los niños y pues los niños no alcanzan como esa expectativa y se frustran. Entonces cuando se frustran, para minimizar ese impacto buscan otras alternativas para como llenar ese vacío, por así decirlo. Entonces yo creo que es más por eso. Ok, listo. Gracias, Daily. Se puede dar por un lado eso, en efecto, que los padres tengan expectativas muy altas frente a sus hijos, que yo me imagino que a alguno de ustedes en algún momento le ha pasado,
Y eso genera frustración en el momento en que uno siente que no puede llenar las expectativas de los padres y esto lo puede acercar a uno al consumo. Pero también se da por contraparte, cuando los papás no esperan nada de los hijos, ¿sí? Entonces está constantemente el hecho de que le diga es que usted no sirve para nada, es que usted va a fracasar, usted va a terminar viviendo debajo de un puente, usted me va a tocar sacarlo de acá con la policía, usted, o sea, todo este tipo de comentarios hacen que el chico no tenga una buena percepción de sí mismo, no tenga una buena autoestima y en últimas, pues le sea mucho más sencillo y mucho más fácil y más cercano realizar un contacto con el uso de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces, estos son como los factores de riesgo generales. Si nosotros los centramos a mirar un poquito más en detalle, pues vamos a encontrar en efecto los factores de riesgo en la familia. Entonces, por ejemplo, Carolina Borges, supongo. Sí, Carolina. Hola, profe. Hola, cuéntame, ¿qué entiendes por historia familiar de alcoholismo? ¿O cómo eso sería un factor de riesgo? Más bien. Es como lo mismo que aparecía en el video cuando, digamos, algún familiar consumía. Entonces, el acceso a este, o pues el ver como la persona que lo realiza, digamos, en el caso del alcohol, pues es como algo que para ellos va a ser normal. Entonces, como que lo normalizan, que es normal el consumir alcohol. Entonces, pues para ellos es como, bueno, mi papá lo hace. O tienen acceso también, digamos, en ese sentido de que, bueno, generalmente algunas personas tienen alcohol en la casa. Y ahí se va generalizando, digamos, cuando pasa lo mismo con otros estudiantes y llega al colegio. Entonces ya entonces piensan que consumir alcohol es algo que es normal, que no tiene ninguna afectación. Y pues por también la parte como que tú decías que son legales. Entonces obviamente como ese acceso es mucho más fácil y pues así, eso pienso yo. Ok, listo. Entonces, Yo, sí, ¿puedo dale. decir algo? Claro, dale. Que algo que me parece importante ahí es tener en cuenta también la parte genética, porque muchas veces las adicciones también tienen un componente genético y si hay estos factores en casa, pues creo que es un componente muy importante de prevención. Si yo reconozco que en la casa de este niño hay esto, pues probablemente haya que darle cierta información sobre lo que es el consumo y todo eso. Ajá, sí, hay una predisposición genética que va a aumentar los factores de riesgo en ese chico. Sí, es verdad, Isabela. Es verdad. Entonces, digamos que este es Yo tengo una pregunta. Sí, Milena. Digámosle así, si nosotros como psicólogos, digámosle así, educativos, llegamos a ver esta situación, ¿se le informa al bienestar familiar o se habla directamente con los padres primeramente? Esta situación que de que los padres sean alcohólicos. Sí, y que haya como ese ámbito familiar tan disfuncional. Depende porque si los padres alcohólicos, o sea, si ellos son conscientes de su enfermedad y están realizando un manejo y están realizando todo un proceso adecuado para mantener su enfermedad al límite, pues uno no, o sea, lo que tiene que hacer es un proceso de apoyo y de acompañamiento, ¿sí? No necesariamente señalarlo, pero sí dentro de las señales de alerta y las gestiones de ruta que establece el Ministerio de Educación, uno encuentra una señal adicional, por ejemplo, que el niño está llegando maltratado, que el niño está llegando con olor a alcohol, que, o sea, si hay otro elemento más amplio, uno puede hacer directamente el direccionamiento con el Ministerio de Educación y con el bienestar familiar. Evidentemente, no debería ser así, si me va a entender, no debería ser hasta cuando el niño llegue oliendo alcohol o cuando llegue maltratado. Pero si uno no tiene una señal o una evidencia, pues uno no puede activar ninguna ruta. O sea, es como lo que le dicen a las mujeres cuando van a denunciar. O sea, si a usted no le han pegado y si no la violaron y si no la han matado, pues no puede hacer ninguna denuncia. Pasa igual con estos niños. O sea, hasta que no se tenga una cuestión ya en lo real, no se puede hacer la activación de ninguna ruta. Ok. Pues es estar pendiente, pero así activarla de una vez con el bienestar familiar no se puede hacer. Debería poderse, pero no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, historia familiar de alcoholismo. Nuevamente vemos lo de los problemas de manejo de la familia, que ya se los había explicado en la diapositiva anterior. Encontramos como otro factor de riesgo en la familia el fracaso de los padres en controlar a sus hijos. Está relacionado con los problemas de manejo de la familia y por lo tanto se generan castigos excesivamente severos o inconsistentes. Entonces, castigos excesivamente severos, por ejemplo, no te voy a dejar sin celular un año, por ejemplo. O te voy a golpear todos los días cada vez que llegue
de trabajar por una semana, no sé, o sea, son excesivamente fuertes los castigos o son inconsistentes. Entonces la mamá le dice, no, te voy a dejar sin celular una semana, y a los 2 días el pelado está fastidioso y le dice, ay, toma su celular, ya no molesta más, ya, déjeme en paz. O sea, no se mantiene el castigo. Entonces esto también es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de consumo, porque en últimas el chico sabe que sí está consumiendo, o lo van a castigar muy fuerte o no lo van a castigar tanto. ¿Listo? Uy, Dios, por ahí alguien está hablando y suena entrecortado. ¿Quién quiere participar? ¿Esto sí? ¿Daniela? ¿Eres tú, Daniela? Daniela, Neisa, ¿quieres decir algo? En mi casa no me... Dios, está súper entrecortado tu internet. Si quieres, escribe por el chat para que te podamos podamos saber qué. Perdón. ¿Listo? Tracata. Ok, bueno, entonces factores de, bueno, los padres. Y finalmente encontramos que otro factor de riesgo, lo que se ve igual arriba con el alcoholismo, es que si los padres hacen uso de drogas o tienen actitudes positivas hacia el consumo de drogas, pues este va a ser un factor de riesgo que posibilite el consumo en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, el papá no consume drogas, pero dice, no, yo no tengo problema con la gente que consume, yo no tengo problema con la gente que, igual si ellos son juiciosos y hacen sus cosas, pues yo no tengo problema, o sea, es normal. Entonces, esto también genera y posibilita y aumenta el factor de riesgo en los estudiantes. ¿Listo? Esos son relacionados con la familia. Entonces, dentro de los específicos, o sea, como nos vamos dando cuenta, esto viene como de lo mayor a lo menor, lo vamos a ir filtrando. Entonces, en los familiares estaban ya delimitados y aquí pues nuevamente encontramos elementos que están repetidos. ¿Qué elementos podemos encontrar nuevos? Uno, la ausencia de la figura paterna o la presencia de un padre adicto al alcohol, a las drogas. Eso ya lo habíamos definido el segundo punto. Pero si el padre está ausente, bueno, uno de los padres está ausente, también va a ser un factor de riesgo adicional. También las carencias en los modelos del comportamiento adecuados al contexto social. Es decir, si al niño no se le dan las herramientas de comportamiento contextual o las herramientas necesarias para que interactúe de forma efectiva, diferenciando los contextos, va a ser mucho más difícil para ese niño relacionarse y va a ser mucho más fácil acceder al consumo de sustancias psicoactivas, porque tengamos en cuenta que cuando uno consume diferentes sustancias psicoactivas, genera en el sujeto una percepción de, ¿cómo decirlo?, de superioridad en su personalidad o un cambio en su personalidad. Entonces, por ejemplo, aquellos que son muy introvertidos, cuando toman alcohol, se vuelven un poquito extrovertidos. O aquellos que no socializan tan fácil, si consumen marihuana, por ejemplo, se vuelven más habladores. Entonces, ese cambio en la personalidad que se da después del consumo de sustancias psicoactivas hace que sea un motivante más, un factor detonante más para que los jóvenes se acerquen al consumo de sustancias psicoactivas. También evidentemente los conflictos en la pareja parental, o sea, en la pareja de los papás, y los conflictos de pareja que pueda tener el mismo estudiante. ¿Listo? Entonces, estos fueron los factores de riesgo que se definieron al interior de la investigación. En la investigación, ay Dios, en la investigación, entonces les estaba diciendo, trabajaron con esta metodología. Trabajaron con un abordaje de tipo cuantitativo, de tipo descriptivo transversal. La población con la que trabajaron fueron 209 estudiantes pertenecientes a los grados 10º y 11 del Colegio San Luis Gonzaga y aplicaron la encuesta de la que les había hablado con anterioridad. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron estas personas? Ellos encontraron que el consumo de sustancias psicoactivas se distribuía de esta forma. Entonces, el mayor consumo, tengamos en cuenta que este colegio está ubicado en Boyacá, entonces el consumo de alcohol en Boyacá es algo normalizado, o sea, ya uno desayuna con cerveza al clima, por ejemplo. Entonces es algo que está naturalizado y que se ve normal dentro de las comunidades. Entonces, como ustedes lo pueden observar en la gráfica, el consumo más alto dentro de las diferentes sustancias psicoactivas que estaban presentes en la investigación fue el consumo de alcohol, seguido por el consumo de cigarrillo y energizantes. Y las demás pues tuvieron un consumo bajo. Entonces, ¿por qué razón también los energizantes? Pues porque se les solicita constantemente a los adolescentes que aparte de que deben estar en el colegio,
deben ir a trabajar y deben llegar a sus casas a ayudar y cumplir con sus cosas normales del trabajo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Nicole. ¿Son tomados también como una sustancia? Sí, los energizantes son tomados como una sustancia psicoactiva en tanto que tú le estás ingresando algo al organismo, algo externo al organismo que cambia tu configuración metabólica, pues en cuanto a lo neuronal y demás, y genera un cambio en tu actitud y en tu comportamiento. Por eso son sustancias psicoactivas, porque generan un cambio. Y pues también hacen parte de las sustancias legales. O sea, tú consigues, por ejemplo, acá Vive 100 en cada esquina. En el semáforo. En cada semáforo hay un Vive 100, entonces es un consumo que se ve naturalizado y que además uno dice hay que ayudarle al señor del Vive 100, pobrecito se gana su trabajo a diario, entonces todo eso aumenta y genera mayores opciones de, pues, de consumo. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿La cafeína o el café también es tomado como una sustancia? No, aquí no. En otros países sí, pero aquí como somos productores, no. Aquí no. Digamos que ya cuando se combina, por ejemplo, en los energizantes, cuando ya se combina con otros elementos, sí. Pero cuando es solo cafeína, solo, no. Pero hay otros países en los cuales sí es considerado consumo. Y se tiene dentro de los altos riesgos. Por ejemplo, hay personas que duran consumiendo café todo el día durante tantas semanas y dejan de dormir, entonces eso entra dentro de los factores de riesgo, insomnio, violencia y todo eso. Entonces adicionales, en otros países sí, pero acá no. Perfecto, Ni dentro de la OMS tampoco, ni dentro del DSM-4 tampoco, sino eso según las normatividades de los países, aquí no. Perfecto, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, aquí en la gráfica tenemos la frecuencia y el porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas. Posteriormente vamos a encontrar la distribución por edades de los consumidores. Entonces recuerden que la encuesta fue aplicada a estudiantes de 10º y 11. Entonces, en efecto, encontramos que quienes mayor consumen son los estudiantes de 15 años. Entonces, tenemos estudiantes de 14, 15, 16, 17, 18 y 19 años, pero quienes mayor consumo de sustancias psicoactivas tienen, en este caso, como veíamos en la tabla anterior, era de alcohol, cigarrillo y bebidas energizantes, son los estudiantes que reportaron tener 15 años. Entonces, son estudiantes que todavía no han ingresado a trabajar, no son pequeños, pero tampoco son grandes, ¿sí? Entonces, el nivel de consumo que tienen en esta edad, pues es alto. Y finalmente encontramos la distribución porcentual de cuál creen que sería la reacción de los padres al enterarse de que ellos consumen, ¿sí? Entonces, está discriminada la tabla por los consumidores de alcohol, consumidores de cigarrillo y los consumidores de marihuana. Entonces, ¿qué harían? ¿Los castigarían a los consumidores de alcohol y a los de cigarrillo sí, a los de marihuana ellos creen que no? Harían como que no saben y aquí los consumidores de marihuana tienen un punteo mucho más alto. Y hablarían para que no lo hicieran más. Hay una percepción de que, o sea, en estos jóvenes hay una percepción alta de que su familia va a realizar un proceso de acompañamiento y que en vez de castigarlos les va a hablar, o de que van a buscar ayuda profesional. Entonces, démonos cuenta que aunque se establecen que los factores de riesgo familiares influyen, estos adolescentes entienden y reconocen a sus padres como sujetos que los podrían apoyar a solucionar ciertos tipos de inconvenientes en determinados momentos. Entonces, intentemos revisar. Según estos tres primeros elementos que ustedes tienen acá, ¿se relacionan con los factores de riesgo que revisamos anteriormente? ¿O no? ¿O sí o no saben? ¿O no podrían relacionarlo todavía? No entendí la pregunta. En las diapositivas anteriores veníamos hablando de unos factores de riesgo. Unos factores de riesgo familiares, dados por el consumo de los padres, dados por una mala relación con los padres, porque no hay elementos de comunicación entre ellos. Listo. Ay, ¿se me trabó solo a mí? ¿Aló, aló? ¿Me oyen, me oyen? No. ¿Aló? Sí, ya. ¿A todos? Sí, profe, ¿puedes repetir, por favor? Listo, volví. Entonces, en las diapositivas anteriores vimos diferentes factores de riesgo. Entonces, el consumo de los padres, mala relación, malas comunicaciones, padres autoritarios y demás, ¿sí? Esos eran los factores de riesgo familiares. Pero cuando nosotros realizamos la encuesta, bueno, cuando los investigadores realizan la encuesta, encuentran
que los padres o los cuidadores de estos niños, en vez de castigarlos o tratarlos mal, lo que proponen es hablar con ellos o buscar ayuda profesional. O sea, eso es lo que creen los niños que sus papás harían. Entonces, estos primeros factores de riesgo que nosotros encontramos, ¿se relaciona con lo que se encontró en el estudio? ¿Creen que se podría relacionar? Pues yo creo que en tanto a los familiares no, pues porque ellos en sí están demostrando que le tienen confianza pues a su núcleo familiar. Entonces Ajá. digamos que ahí sería como, no sé, muy diferente realmente, no concuerda. Ok, entonces lo que nos está diciendo la teoría es una cosa y lo que estos investigadores están encontrando es otra. Y en efecto, sí, esa es la percepción, o sea, la teoría todo el tiempo lo que nos señalaba fue lo que vimos, lo que les estaba explicando ahorita, y lo que se encuentra en la investigación es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los investigadores? Ellos nos dan una descripción, en efecto, de la población y nos dicen que más o menos el 50% de la población entrevistada son consumidores de sustancias psicoactivas y que las edades en las cuales consumen están entre los 14 y los 19 años, que lo que más consumen es alcohol, cigarrillo y marihuana. Sin embargo, esto no coincide con los estudios que demuestran que el mayor consumo se da en los hijos de padres divorciados, separados o que viven con otros familiares. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los factores de riesgo que encontramos como normativa y como establecidos en otras poblaciones no aplican a la población colombiana. Es decir, sí, en efecto, si uno es hijo de padres separados, si uno vive con familias, con otros familiares que no sean los padres, eso es un factor de riesgo. Pero las personas que también viven con sus padres, que sus padres son bien, que no los tratan mal, pues también están en riesgo de ser consumidores. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que revisar nosotros acá? ¿Cuáles son los factores de riesgo reales, familiares, para la población colombiana que hacen que los niños consuman? O en últimas, es posible que encontremos que los factores de riesgo no estén relacionados con la familia, sino que sean eminentemente factores de riesgo sociales. Profe, una pregunta. Dime. El marco empírico que utilizaron en esta investigación fue de otro, o sea, los artículos eran de otro país. No lo presentaban dentro de la investigación, o sea, solamente presentaron los datos que yo les mostré, lo de la OMS del 2006 y nada más. O sea, no había una revisión muy profunda acerca de otras investigaciones y en dónde se fundamentaron. Entonces estaba la encuesta que realizaron en Argentina estandarizada en 2009, la OMS del 2006. No a todos. ¿Aló, aló? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Aló? Me quedé solita. ¿Aló, aló? ¿Aló? La paz desesperada, es que ¿qué pasó? A mí ya no se lo... Ya. Ya. Volví, aló, aló. Acabó el break. Perdón. ¿Aló? Está buscando mi internet, perdón. Volví. Entonces, ¿qué fue lo último que me alcanzaron a escuchar decir? Nada. ¡Ah, demonios! Solo como que no presentaban la parte del referente. Entonces. Ah, ok, sí, estamos hablando de los artículos. Entonces, yo les estaba diciendo que el documento solamente, o sea, fundamentado que estaba, habían dos elementos. Lo de la OMS en el 2006, lo del consumo de sustancias a nivel Latinoamérica, y el instrumento estandarizado en 2009 en Argentina. Esos eran como los mayores fundamentos que tenía el texto. De resto, no estaba fundamentado, no había ninguna otra fundamentación. Digamos, los autores que se revisaban eran autores extranjeros, lo que le corresponde a uno hacer en este tipo de investigaciones, porque en Colombia no hay muchas cosas, son autores extranjeros que hablan acerca de los factores de riesgo y demás, pero no habían referencias colombianas. Pero al momento de que pues, no habían referencias colombianas, ahí pues es donde hubo como esa oposición, no sé la palabra, como esa... O sea, no se encontró diferencia. como esa diferencia de que no se encontró lo mismo y por eso hay cosas totalmente opuestas.
Ajá, exactamente, sí. Pero entonces, digamos que aquí ya el punto y lo que queremos revisar nosotros para nuestra clase es teniendo en cuenta esto, o sea, teniendo en cuenta este tipo de investigaciones y los procesos de orientación escolar, porque nosotros sabemos que es una realidad el consumo de sustancias psicoactivas. Incluso dentro de nuestra misma institución, ustedes salen y uno sale con el profesor y sale y se fuma un cigarrillo y es normal, o sea, está naturalizado. Y uno no lo ve como que esto sea algo que afecte la realidad o la continuidad de los procesos académicos. Otra cosa es cuando se le dicen, no, caminen, no sé, ¿qué les podrían decir? ¿Qué les dirán a ustedes en la universidad? Camine y lo pegamos, camine. Otro tipo de cosas, ese otro tipo de situaciones que no está tan supuestamente naturalizado, también entre ustedes mismos ya lo ven normal. Entonces, la pregunta es más, ¿cómo a partir de los procesos de psicoeducación podríamos visibilizar estas prácticas como algo no natural, como algo que no debería estar normalizado, por ejemplo? ¿Cómo creen ustedes que lo podríamos hacer? Ay, Dios. Me fui. Ana Daza. Ana. Señora profe. Cuéntame, ¿cómo crees que podríamos hacer un proceso de sensibilización, por ejemplo, en la universidad, sobre el consumo de sustancias psicoactivas? Sobre el consumo. Dile que saludos al niño. Perdón. Mis hermanos, profe. El proceso de sensibilización pues sería como una capacitación, aunque yo sé que eso se ha trabajado mucho. Ese es el problema, que realmente siempre que se intenta hacer una capacitación en la universidad, la información no llega de la misma manera para todos. Entonces tendría que hacerse como primero una encuesta de cómo una persona considera que se puede realmente llegar la información, porque pues en los diferentes estudios que se han hecho en la universidad por los mismos estudiantes no ha tenido el mismo impacto en todos, sobre el consumo de marihuana, sobre el consumo de cigarrillos, sobre el consumo de alcohol. Ok, listo. Entonces, digamos que eso... Profe, ¿puedo preguntar? Sí, claro, dale. Dale, Ángela. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dale. Pero esto se debe a que, bueno, la prevención y promoción o talleres que se hace sobre el spa es porque ya es rutinario, ¿sí? Es como conoce la droga, conoce qué tipo de daño hace, lo cual podría llegar a no causar un efecto. O sea, lo que hoy es, si se hace una prevención y promoción en cual las personas se enfrenten a esa realidad de cómo, pues lo que ya se había visto anteriormente, ¿sí? De cómo está en su contexto, porque, no sé, vive en un barrio donde se vende, su familia la consume, en vez de simplemente conozca cuáles tipos de drogas hay y qué daño hace. Okay. Sería más efectivo, no sé si me hagan entender. Podría ser un abordaje, o sea, lo que nos estaba diciendo Ana ahorita es súper importante, o sea, nosotros todo el tiempo nos está bombardeando por todo lado, en todos los lugares, el consumo es malo, no consumas drogas, aléjate de esto, denuncia, o sea, todo el tiempo nos están bombardeando con esa información y lo que ha generado en nosotros es una insensibilización frente al tema, o sea, nos hemos habituado a esta información y ya no respondemos de igual forma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que buscar cuáles son las estrategias más adecuadas para llegar a la población, en este caso a la población universitaria de la Universidad San Buenaventura, que en efecto no tiene las mismas características ni las mismas condiciones, por ejemplo, de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional. Es totalmente diferente porque uno en la Nacho incluso compra la droga dentro de la universidad. Yo no sé si en la San Buenaventura también se de eso, pero en la Nacho sí, hay lugares donde está específico para eso y se consigue de todo lo que uno quiera conseguir. Entonces, la sensibilización que tiene que hacer uno en un lugar o en otro varía según las necesidades de la población, según las características de la población y qué es lo que los va a sensibilizar de una forma. Entonces, lo primero sería eso, identificar cómo sensibilizarlos. Y dos, en efecto, lo que dice Ángela, no enfocarnos solamente en cuáles son las drogas, en cómo, qué nos causan y en dónde conseguirlas, sino identificar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las cuestiones asociadas a el consumo, por ejemplo. Esa podría ser una estrategia. Para papá, pensemos por aquí. Sergio Santos, ¿estás? Acá se profe. ¿Cómo estás, Sergio? Cuéntanos tú, recuérdame, porfa, ¿tú de qué carrera eres? Psicología.
De psicología, listo. Entonces, Sergio, desde lo que tú estudias, qué crees que podríamos hacer para generar un proceso de sensibilización y prevención del consumo de spa al interior de la universidad? Pues, profe, casualmente nosotros en este semestre, yo estoy en séptimo semestre y estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Proyecto Aplicado. Y a mi grupo de trabajo le correspondió el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, el semestre anterior desarrolló un tomo con algo así como un marco teórico, con la revisión literaria sobre el tema. Entonces, estableció que la mejor manera, como que primero que todo hay que apostarle al consumo responsable. Sí. Pero en realidad el objetivo es disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. El tomo está dirigido específicamente a la población de la Universidad de San Buenaventura. Entonces, que la mejor manera de hacerlo es reforzando las habilidades sociales. O sea, que la mejor arma, por así decirlo, la mejor herramienta frente a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas es las habilidades sociales. Entonces, se pretende establecer un reforzamiento de los autos. Entonces, no sirve de nada que el contexto no facilite el acceso a la droga, por decir algo como poner un guardia que prohibía el consumo de marihuana donde cualquier parte de la universidad donde fumen. No serviría de nada porque lo que haría es buscar que los estudiantes buscaran otro lugar. Lo que buscan es que el mismo estudiante esté en la capacidad de decir, no quiero consumir. No me interesa consumir porque realmente no quiero. Entonces se encontró que los semestres más vulnerables son primero, segundo y tercero, que es cuando los estudiantes entran, cambian de un contexto de privación como es el colegio a un contexto tan amplio y que tiene tanta libertad como la universidad. Entonces son más vulnerables en esto. También otro factor de residencia y de empezar a consumir es el nivel de estrés que presentan los estudiantes, ya sea por parciales o por problemas personales. Entonces, pues en términos generales, sí, la mejor manera como disminuir el consumo de sustancias psicoactivas es apostarle al reforzamiento de habilidades sociales. Listo, vale, entonces, gracias. En lo que hemos revisado hasta ahora y en los mismos comentarios que ustedes tienen, lo que quería mostrarles era precisamente esto. Cuando uno va a entrar a una comunidad a trabajar, comunidad educativa, comunidad social, comunidad barrio, comunidad, lo que uno tiene que hacer primero es identificar cuáles son las características y las necesidades de esa población. Cuando están definidas las características y necesidades particulares de esa población, uno ahí sí empieza a implementar cuáles son las medidas y las estrategias de sensibilización, prevención y promoción que uno quiere trabajar. Es decir, uno no puede llegar ya con sus ideas preconcebidas de que lo que yo quiero llegar a trabajar es esto, esto y esto, porque es muy posible que la comunidad tenga otras necesidades u otros lineamientos particulares. Entonces, lo primero que hay que hacer es relacionarse con la comunidad, escuchar sus necesidades y a partir de ahí sí entrar a proponer cómo se va a trabajar. Porque si no, lo que vamos a encontrar es que vamos a generar un montón de estrategias muy bien definidas teórica y empíricamente que no van a funcionar para nada porque en esa comunidad no van a tener impacto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar a trabajar con la comunidad. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre pues el documento que acabamos de revisar, sobre los factores de riesgo que hay con relación al consumo o pues en general de lo que estábamos revisando el día de hoy. No, profe. Estamos bien hasta ahí, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con esta información? La idea es que en la plataforma, en el aula, yo les voy a subir a ustedes un espacio para que suban una actividad. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Se van a organizar en grupos de a 5 personas. Yo voy a abrir, o sea, lo que necesito que hagan hoy es que me envíen un correo con el nombre de los 5 integrantes del grupo, ¿sí? Para yo poder matricular sus grupos en el aula. Ya después de que los grupos estén matriculados, ahí en la actividad, lo que ustedes van a tener que hacer es subir una infografía. ¿Sobre qué van a hacer la infografía? Van a ver la película Transpotting, la primera, Transpotting 1, y dentro de la película Transpotting, pues ustedes la van a ver, teniendo en cuenta los factores de riesgo que revisamos, la infografía de qué va a hablar, cuáles son los factores de riesgo y de prevención que se veían en la película. ¿Se me va a entender? O sea, no es sobre cualquier tema, sino sobre en la película, con estos adolescentes o con estos jóvenes, Transpotting 1, recuerden, no es la 2, es la primera.
cuáles fueron los factores de riesgo y de promoción que se veían en la película y sobre eso hacen la infografía. Y la idea es que tienen toda esta semana para subirla al aula. ¿Listo? Entonces la hacen en Canva, en la aplicación que a ustedes más les guste para hacer las infografías. ¿Listo? Entonces, Valentina Dueñas, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Listo, Valentina, cuéntame qué entendiste de la tarea, qué tenemos que hacer. Bueno, una infografía acerca de los factores de riesgo y prevención de la película Transporting 1 y subirlo al aula. Listo. De grupos. ¿Ya grupos de? Grupos de A5, ¿no? Grupos de A5. Listo, entonces, recuerden que necesito que me envíen el día de hoy el correo en el cual me dicen los nombres de los integrantes del grupo, los 5 integrantes del grupo, me envían el correo, yo matriculo los estudiantes al grupo y con eso cuando suban la actividad, pues solamente una persona de cada grupo tendría que subir la infografía, tienen toda esta semana para realizarlo y pues para la próxima clase revisaremos el tema siguiente. La idea es igual, yo el jueves les envío el link y el viernes nos conectaríamos a la misma hora, en la hora de clase. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan algún comentario. Quisiera escuchar sus retroalimentaciones sobre la clase. O sea, en este último momento quiero escuchar qué cosas podemos hacer para mejorar, porque en últimas esto también es una metodología nueva para todos nosotros. Qué cosas les gustaría que implementáramos dentro de la clase, cómo la podemos mejorar y demás, como pues para también tenerlo en cuenta para la próxima sesión. Entonces, quisiera escucharlos, chicos, por favor. Bueno, profe, yo tengo una pregunta antes. ¿Solo necesitas los nombres del grupo, de los integrantes de los grupos o algún otro dato? No, pues nombre y apellido para yo poder matricularlos en el aula Ok. dentro de los grupos y ya, no más. Perfecto. Vale, listo. Entonces los escucho, chicos, retroalimentaciones frente a la clase, dudas, bueno, no sé. Pues a mí la Profe, verdad me gustó mucho la eh, clase. Creo que Zoom es una plataforma que nos permite comunicarnos y pues listo que a veces el internet falla y todo, pero pues creo que se dio bien la clase. Ajá, ok, vale, bien. ¿Quién más? profe, yo quisiera saber cómo se graba las clases. O si es a ti la que se te sale, o sea, a ti tú eres la que graba la clase y después la subes al aula. Sí, a mí, o sea, cuando yo ingreso, como yo soy el administrador, cuando yo ingreso ella automáticamente se empieza a grabar. Las clases no las puedo subir en el aula porque pesan mucho. La idea es que yo espero poderlas subir a YouTube y les enviaría el link para que las puedan revisar. Pero directamente en el aula no alcanzan, o sea, pesan mucho y no cargan en el aula. ¿Listo? Entonces, no comentarios, no preguntas, no No, nada. profe, me parece que lo que decía mi compañera, o sea, la aplicación de Zoom permite como interactuar a todos los miembros y o sea, es chévere y el hecho de que, digamos, tú nos puedas mostrar las diapositivas y tener como esa interacción es buena, o sea, no se siente como tanto el cambio. Vale, listo, perfecto. Igual sí, a medida que vamos avanzando en las clases, ustedes ven que podemos generar alguna otra estrategia al interior de la clase, pues las podemos ir, pues, incluyendo, pues, porque, o sea, planeémonos esto a que va a ser a largo plazo, entonces lo mejor es que, saludos a tu mamá, Sebastiana, ya pasó. Lo mejor Mami, qué saludos. Lo mejor es que, pues, que miremos lo de la asistencia, ¿no? Pero yo aquí ya lo tengo registrado, los 27 asistentes que estuvieron en la charla. Entonces, la idea es que podamos ir mejorando, pues, nuestras mismas clases para que no sea tan complicado y no nos durmamos, ni nos aburramos, ni nada más. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces cualquier cosa, me escriben, por favor, acuérdense de enviarme hoy lo de los grupos, yo quedo pendiente. Otra pregunta que tengo. Dime, Melissa. Jonita, ¿el nombre tú vas a enviar un link de la película? O es que no sé qué película es esa, nunca la había escuchado, la verdad. Bueno, espérame, ya les escribo aquí por el chat. Recomendadísima. El nombre de la película, ay Dios, película, dos puntos,
Think. Transporting. Listo, entonces de esa película hay dos. La idea es que tenemos que ver la primera, la Transpotting 1. Transpotting 1, pues bueno, ya después de que ustedes vean la 1, si quieren ver la 2 como cosa suya, porque están en cuarentena, porque el mundo se va a acabar, pues véansela. Pero la tarea tenemos que hacerla con Transpotting 1. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Listo. En estas páginas de internet la deben conseguir, en Cuevana y esas cosas de ver películas online la deben conseguir. Ahí debe estar en línea. Pero yo no tengo el link, entonces toca que la busquen. Tampoco sé si está en Netflix. Pueden entrar y mirar a ver si de pronto está allá. ¿Listo? O en Genula, profe. ¿En Eso dónde? es así, en Genula. Genula. Listo, nos puedes enviar por Busca, también si tienes el link ahí por el chat para que las personas... Listo. Espera, la busco. Listo, vale. Entonces esperamos y... te vas a- Regálenme 5. Listo, te regalamos 5. Entonces, sí, esa película me parece sencilla para que, pues es chévere, para que la analicemos con relación a los factores de riesgo que estamos viendo. Baku. Venga. Venga, les presento a mis estudiantes, Baku. Mire, mire, salude. Ay, qué feo. Hola, 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 hola. ¿Ya saludaste? Muy bien, vete. Déjame en paz. Estoy trabajando. Prácata. Listo. Entonces, igual yo les subo las diapositivas en el aula, en la pestaña de diapositivas. Yo les subo estas diapositivas para que las puedan revisar. Y pues nada, vemos la película y suben hasta plazo en la próxima semana su infografía sobre la película y los factores de riesgo y promoción y prevención. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, no la encontré en Genula, pero la encontré en otro lado, entonces ya ahí envié el link. Listo, chicos. Entonces ahí Sebastián ya les envió el link de la película, lo pueden copiar, lo guardan para que la puedan ver. ¿Listo? Viciosos, Listo, chicos. profe. Que tengan buenas Listo, semanas. profe. Que descansen. Chao. Bueno, Chao, Cuídense, profe. por favor, Saludos, no perrito. salgan. Chao. Muy bien. Viciosos, chao. Procuraremos hacerlo. ayunar. A mimir. Me voy. Me voy. Bye. Adiós.